Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Si me estás recién descubriendo, en este canal hablamos de libros, de romance, romantasy, dark romance y hasta algunos de thriller. También hablamos de debate lector, recomendaciones y sobre todo de esas historias que terminan afectando nuestra estabilidad emocional mucho más de lo que deberían. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Me tomé unas semanas de descanso, pero dije ya es suficiente, tengo que ser constante. Así que hoy les traigo mi wrap up de enero a junio. Y vamos a hablar de los 35 libros que me leí en los primeros 6 meses del año. Estoy aquí con mis apuntes de lo que me leí. Me leí Una corte de nieve, Furia rozando el cielo, Blackwater, Filo, Lascivia, Kiss Me, Más fuerte que el peligro, Trono de monstruos, Una corte de rosas y espinas y Una corte de alas y ruinas. Y eso solamente fueron los primeros 3 meses del año. ¿Ah? Se la creyeron. No, amiga, no me he leído 35 libros. Esto no va a ser ese tipo de wrap up. Esto es un wrap up real, con bloqueos lectores horribles, con libros que me leí prácticamente en un día, como algunos de estos de la serie Blackwater, que más adelante voy a hablar de ellos, con otros que empecé hace meses y aún no termino, con lecturas que me hicieron llorar, reír, que me decepcionaron y muchos personajes literarios que siguen viviendo gratis en mi cabeza. Porque en este canal no leemos por números, leemos porque amamos los libros y queremos disfrutar de cada lectura. Ya, pero ahora hablando en serio, estos primeros 6 meses de verdad fueron muy extraños para mí como lectora, porque siento que realmente tuve unos bloqueos esos horribles, de esos momentos en los que tomas un libro, lees 2 capítulos, lo abandonas, luego vas por otro, lo abandonas, vuelves al anterior, lo abandonas y al final no terminas con ninguno. Y sinceramente hubo muchos momentos en los que eso me frustraba, porque lo que hacía era entrar a las redes sociales y veía a muchas personas diciendo: este mes me leí 15 libros, ya cumplí mi meta anual, este fin de semana me leí 3 sagas. Y yo que estaba celebrando porque había logrado leer 30 páginas sin desconcentrarme. Y de hecho, este año me propuse leerme Acotar, Trono de Cristal y Ciudad de Media Luna antes de que salgan el libro 6 y 7. Entonces dije a inicio de año, ya, me voy a empezar a leer Acotar. Me leí Una corte de rosas y espinas, me leí Una corte de niebla y furia, todo bien. Hasta que llegué a Una corte de alas y ruinas. Sinceramente, lo inicié a principios de abril y a la fecha aún no lo termino. Sí, amiga, lo abandoné al 85% de avance. ¿Y por qué? Porque estaba cayendo en bloqueo lector. Pero más adelante les voy a hablar de eso. Pero también creo que en parte lo que haya hecho que estos meses sean muy extraños es que me animé a dejar el miedo y la vergüenza de lado y me lancé a hacer lo que tenía muchas ganas de hacer. Y fue abrir este canal, abrir la cuenta de TikTok, abrir mi cuenta de Instagram, y siento que de verdad ha sido una de las mejores decisiones que he tomado este año. Pero no quiero profundizarlo tanto porque les quiero hacer un video aparte sobre lo que nadie te dice al abrirte una cuenta de libros, sobre cómo inicié mis primeras colaboraciones, sobre el miedo a empezar, sobre la comparación con otras personas y de todas esas cosas que muchas otras personas sienten. Pero sí quería mencionarlo brevemente porque en este semestre no solamente estuve leyendo, también estuve aprendiendo a compartir lo que siento cuando leo. Y aunque tengo que admitir que todavía como que me da un poquito de vergüenza. Así que siendo sinceras, entre enero y junio me leí un aproximado de 15 libros. Puede que no parezcan muchos, pero detrás de esos 15 libros hay lágrimas, hay risas, hay obsesiones, hay bloqueo, hay personajes que me robaron el corazón y protagonistas con decisiones tan cuestionables que me daban ganas de entrar al libro y pegarle una cacheta. Y es por eso que hoy no les quiero hacer un wrap up tradicional diciéndole todas mis lecturas en orden. Quiero clasificarlas. Vamos a hablar del libro que ignoré, pero al final me terminó encantando. De mis decepciones, mis personajes favoritos, libros que me los leí y que al final no eran para mí. Y al final, mi top 5 de libros del semestre. Así que pónganse cómodos y vayan por su café, té, mate o lo que estén tomando, porque hoy vamos a repasar todas esas lecturas que me marcaron en la primera mitad del año. Vamos a empezar con el libro que ignoré durante meses, pero al final terminé amando. Y creo que todas tenemos ese libro. Ese que ves constantemente en las redes sociales, el que ves siempre en las librerías, que siempre te recomiendan que tienes que leer y que aún así lo seguimos ignorando.
Para mí, ese libro fue Rozando el cielo, al cual le di 4 estrellas de 5. La verdad es que no sé por qué lo dejé pasar tanto tiempo. Yo lo veía en las librerías y sabía que era un sport romance. Sabía también que había muchas lectoras obsesionadas con Sanders, pero nunca sentí esa necesidad tan urgente de empezarlo. Sinceramente era como, si probablemente me va a gustar, algún día lo leeré. Pero hasta que llegó al club de lectura y ya no pude seguir ignorándolo. Ya amiga, me cerró la boca, porque yo entré pensando que iba a encontrar al típico chico jugador famoso, arrogante, consciente de que es atractivo y que usa esa personalidad durante todo el libro. Y al principio, sí, Sanders tiene precisamente esa imagen. Él es una estrella de hockey, tiene una personalidad pública muy marcada. La prensa cree conocerlo, los fans creen conocerlo, y él ya hasta incluso él mismo utiliza esa fama y esa actitud como una especie de personaje. Pero a medida que vas avanzando en el libro descubres que Sanders no es realmente esa persona. Y eso fue lo que más me sorprendió. No era solamente el chico malo del equipo. Había mucho más detrás de esa imagen. Había inseguridades, emociones y partes de él que mantenía realmente escondidas. Y me gustó mucho, sinceramente, esa diferencia que hacían entre lo que le demostraba a los demás y cómo era cuando confiaba realmente en alguien. Pero también me gustó mucho Steve, porque siento que ella se diferencia mucho de las protagonistas que vemos normalmente en el romance. Y uno de los aspectos que más valoré fue cómo el libro presenta su cuerpo. Steve no responde al típico molde de protagonista extremadamente flaca que suele mostrarse en muchos libros. Ella tiene un cuerpo mucho más cercano a la realidad de muchas mujeres. Y aquí lo importante es que el libro no plantea que ella debe transformarse para recibir amor. No tiene que bajar de peso. No tiene que cambiar para que Sanders se fije en ella. No tiene ese mensaje de que primero debería acercarse a un ideal y después podría ser deseada. Ella es una protagonista divertida, atractiva, hermosa y sobre todo digna del amor tal como es. Pero por sobre todo, ella no se deja llevar por lo que dice Sanders, porque ella no ve al jugador famoso. Ella ve al hombre que hay detrás de él. Y eso hace que la relación se vaya construyendo de una parte mucho más íntima. Él empieza a mostrarse realmente como es y ella, por otro lado, también permite que alguien la vea por completo. Otra cosa que también me gustó mucho es que el hockey no está solamente como decoración. Sí, existe el romance, pero también sentimos el peso de la carrera de Sanders, de la fama y de la imagen que debe mantener. En resumen, Rozando el cielo fue la sorpresa que no esperaba. Fue un libro que ignoré durante meses y terminé prácticamente devorándolo. Y que realmente ahora entiendo por qué hay tantas personas obsesionadas con esta historia. Ahora pasamos de un libro que me sorprendió a un libro que me destruyó emocionalmente. Más fuerte que el peligro fue mi primer libro 5 estrellas del año. Y yo siento que eso ya explica bastante. Pero también creo que fue uno de esos libros que me hizo recordar por qué amo tanto leer. Porque esta no fue solamente una historia que me mantuvo entretenida. Fue una historia que sentí. Fue un libro que me hizo llorar mucho. Y cuando digo mucho, no estoy exagerando. Lloré con la noticia, lloré con la condecoración. Y alerta de spoiler, lloré cuando December se da cuenta que Josh conocía a su padre. Básicamente, el libro me hizo sufrir en muchos momentos, pero yo decidí seguir leyendo. Porque así somos las lectoras y no me lo pueden negar. La historia entre December y Josh fue lo que más me gustó, porque desde el principio ya se siente una conexión entre ellos, pero también existe una gran cantidad de información que December no conoce. Josh siempre ha estado cerca de ella, siempre ha estado a su pendiente, siempre la ha protegido, pero ella realmente no entiende de dónde viene ese cuidado. Y nosotras como lectoras también empezamos a hacernos preguntas. ¿Por qué está tan pendiente de ella? ¿Por qué parece conocer determinadas cosas de una manera tan personal? ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Y quizás para muchas esa protección podría haberse sentido como muy intensa o poco creíble. Pero después, a lo largo de la historia, te das cuenta que había un trasfondo mucho más profundo de esa preocupación. Y cuando toda esa razón empieza a revelarse, toda la historia cambia. Acá, December sigue pasando por el duelo de su padre. Y más encima, tiene que enfrentarse a una noticia que le transforma aún más la vida.
Y es por eso que una de las escenas que más recuerdo y que más me hizo llorar fue la escena de la condecoración. Ya, amiga, ese momento donde ella casi al final del libro dice que viene de parte de su padre, yo ya no podía seguir. Me largué a llorar completamente, sí, lo admito. Porque no se trataba solamente de una medalla, se trata de todo lo que esa condecoración conlleva. La relación que había tenido George con su padre, las cosas que no alcanzaron a decirse, la ausencia, el dolor y la forma en que ese vínculo seguía presente a pesar de todo. Cuando terminé Más fuerte con el peligro, me quedé con esa sensación que te dejan solamente los libros que te tocan realmente. Esa sensación de que los personajes se sintieron reales, de que viviste algo con ellos y sobre todo de aunque sufriste durante casi toda la lectura, no cambiarías por nada la experiencia. Y es por eso que le di 5 estrellas. De que este libro no esté en mi top 5 del ranking que organicé, porque al parecer mi ranking y mis emociones tienen una relación bastante complicada. Pero sin duda fue una de las lecturas que más disfruté este año. El libro que más veces me hizo decir, ¿qué acabo de leer? Y ahora sí necesitamos hablar de la saga Blackwater, precisamente de Blackwater 2, El Dique. Porque sinceramente esta saga me está haciendo sentir cosas muy raras. Y creo sinceramente, y creo que si, y creo que si tuviera que definir esta saga en una sola palabra, sería intriga. Porque si bien cada libro responde a algunas preguntas, inmediatamente aparecen 20 más. Y Blackwater 2 fue precisamente eso para mí. Este libro fue donde empecé a entender un poco más sobre el pueblo, sobre cómo funciona, sobre sus habitantes y sobre todo de los secretos que esconde. Pero al mismo tiempo terminé con más preguntas que respuestas. Y creo sinceramente que la culpa de eso lo tiene, y para variar, uno de mis personajes favoritos, Elinor. Porque Elinor oficialmente es uno de los personajes más fascinantes que he leído este año. Y sinceramente, y también creo que es uno de los que menos entiendo. Porque cada vez que creo que me estoy acercando a lo que es, hace algo completamente inesperado. Y vuelvo nuevamente al punto de partida. Pero es justamente eso lo que me encanta, lo que me está gustando de esta saga. Me mantiene obsesionada, me mantiene pensando, me mantiene necesitando respuestas. Y sinceramente no creo la última vez que una saga me haya mantenido así. Además que como les dije al inicio, este libro me lo leí en un día. ¡Un día! Y esto para mí es una señal de que tú también te lo tienes que leer. Porque cuando una historia hace que dejes todo lo que estás haciendo para seguir leyendo, es porque está haciendo algo muy bien. Y si hay libros que nos hacen llorar y libros que me dejan, ¿what the fuck? También tengo el libro más adictivo del semestre. Y como les dije antes, si Blackwater 2 me dejó con preguntas, Blackwater 3 realmente me atrapó. Porque aquí ya estaba completamente dentro de la historia. Ya conocía a los personajes, ya conocía al pueblo perdido, ya estaba conociendo parte de los secretos, pero lo único que quería era saber más. Mucho, mucho más. Porque a medida que más vas descubriendo, más fascinante se vuelve todo. Y especialmente Elinor. Porque sí, sigue siendo mi personaje favorito de la saga. Y lo admito. Pero en parte de que sea mi personaje favorito es porque me intriga saber lo que realmente es. Y es que necesito averiguarlo. Necesito respuestas. Pero creo que precisamente ahí está el secreto de la saga Blackwater, que nunca te da toda la información y que siempre te deja queriendo saber más. Y además están los sacrificios, la forma en que el pueblo cambia, las decisiones que tienen que tomar los personajes. Todo eso hace que la historia se sienta mucho más grande de lo que pensamos que iba a ser al principio. Y es por eso que este libro fue una de mis lecturas favoritas del semestre, porque es completamente diferente a todo lo que leí estos meses. El libro que me hizo desconfiar de un rubio. Ya, y ahora sí, vamos a hablar del inicio de mi obsesión. Una corte de rosas y espinas. Y tengo que admitir que estaba enamorada de Tamlin. Sí, lo sé. No me rete.
completamente. O sea, yo era Team Tamlin, full. Y esto lo digo sin vergüenza alguna. Y ustedes me preguntarán, ya, pero ¿por qué? O sea, ya las que ya leí y las que ya leyeron me van a preguntar, ¿pero por qué? Y es que durante gran parte del libro realmente me gustaba. Me gustaba su relación con Feyre, me gustaba la tensión, la historia. Y sentía mucha intriga por sobre todo lo que estaba pasando. O sea, qué era lo que ocultaba, por qué tenían esas máscaras, todo quería saber por qué. Pero entonces llegamos abajo de la montaña. Y ahí empezaron todos mis problemas. Porque mientras Feyre estaba luchando, estaba sufriendo, mientras ella literalmente lo estaba arriesgando todo, Tamlin no estaba haciendo nada. O sea, ¿qué? Estaba sentado, no hacía nada. Y si hay una escena en particular debajo de la montaña que yo recuerde y que me dio mucha rabia, fue la escena de la fiesta. Esa escena donde por fin ve a Feyre, la lleva como afuera del salón y la besa. Ella salió de una prueba, salió mal y lo primero que hace es tocarla y besarla. O sea, ni siquiera le dice así como, oye, ¿estáis bien? ¿Te pasó algo? No. Y yo estaba así como que, puta, el pedazo de bestia este. Y yo creo que fue en ese momento donde empezó oficialmente mi caída del barco de Tamlin. El mejor romantasy del semestre. Mientras tanto me cuestionaba si seguir con acotar, porque decían que sí, que hay que darle, sí, terminan, el primero es como más o menos, los segundos son mejores. Yo mientras me lo cuestionaba, tenía 1000 preguntas y estaba totalmente decepcionada de Tamlin, fue entonces cuando llegó este libro. Una corte en hielo y furia fue mi mejor romantasy del año. Le di 5 estrellas. Y les tengo que ser sincera, entendí el hype. Lo entendí completamente. Porque este libro hizo algo que muy pocos libros consiguen hacer. Me hizo sentir que estaba viviendo la historia junto a Feyre. Y si me preguntan qué fue lo que más me gustó, fue Velaris. Me enamoré. Porque me di cuenta que no era solamente una ciudad, era un hogar, era un refugio. Era el lugar donde Feyre podía volver a reencontrarse. Y sí, sinceramente me enamoré completamente de Velaris. Después llegó Rhys. Bueno, ya había llegado antes, pero ¿saben a lo que me refiero? Aquí fue donde realmente empezamos a conocerlo. Y yo creo que principalmente el momento en el que me enamoré de él fue cuando le enseñó a escribir y a leer a Feyre. Porque no era simplemente enseñarle a leer o escribir palabras, era devolverle la confianza, era devolverle ayuda y era ayudar a volverla a reconstruirse después de todo lo que había pasado en la corte primavera. Cosa que Tamlin nunca ni siquiera tuvo la intención de hacer con ella. Y a eso me refiero a verla como una igual. Y ese preciso gesto me pareció algo totalmente hermoso. ¿Para qué vamos a hablar de la lluvia de estrellas? Simplemente yo tengo que decir maravilloso. Y el capítulo 54. O sea, no quiero dar spoilers, pero qué pedazo de capítulo. Por favor, las que se vayan a leer el libro, disfruten ese capítulo. Seguimos con mi personaje favorito del semestre. Yo creo que ya lo pueden imaginar. Rhys. Sí. ¿Alguien se sorprende? No, yo tampoco me sorprendí. Siendo sincera, yo creo que nadie se iba a sorprender porque iba a hablar igual mucho sobre él en este capítulo. Si bien en cada libro tengo un personaje favorito, siempre hay uno que destaca más. Y en este semestre fue Rhys. No solamente por lo que hizo, por lo que se demuestra en el libro, son por muchas cosas que todavía momentos y frases de él siguen viviendo gratis en mi mente. Y siguiendo con acotar, les tengo que decir que mi mayor decepción del semestre fue Una corte de alas y ruina. Y ahora es donde viene mi opinión polémica. No me juzguen, ya, por favor. Y es que después de amar tanto a Comaf, yo realmente esperaba que este libro se convirtiera en uno de mis favoritos. Y no pasó. Realmente no pasó. Y de hecho, ni siquiera lo terminé.
llegué aproximadamente al 72%. Es que ustedes me van a decir, ya, pero sí, ya tenéis que leerlo. No pude, no pude. Lo siento. ¿Y saben por qué lo abandoné? Porque estaba entrando en bloqueo lector. Ya no estaba conectando con la historia, como que lo sentía muy repetitivo, o sea, como mucho de todo relleno. Y no sé, yo la verdad había visto muchos spoilers y dije, ya, ¿sabes? Esa escena donde llega Tamlin y le dice así como, ¿cómo duermes con tu señora? O no, ¿cómo fue? Ah, el ruidito que hace y todo eso. Y salta casi en Israel, no me acuerdo, lo leí hace mucho. Le dice, ten cuidado como le hagas alta Lady. Y yo como, ¡ah! Pero llegué a ese capítulo, lo pasé y nada más. Y chiquilla, de verdad fue como, no, no puedo. Y no terminé. Sentí que el ritmo se estaba volviendo mucho más lento, que la historia no estaba convirtiéndose en lo que esperaba. Pero eso no quiere decir que la historia sea mala, porque ya sé por qué tanta gente ama el libro. Simplemente creo que lo leí en un momento equivocado. Quizás haberme leído a Cotar, a Comaf y a seguir al tiro con Acowar fue quizás mucho y tuve que darle un tiempo. Quizás ahora lo retome en este segundo semestre. Pero ya basta de hablar tanta fantasía y volvamos un poco al romance, porque todavía quedan muchos libros que me hicieron llorar y otros que realmente me hicieron sufrir. Y uno que yo sé que también va a ser muy polémico, que casi abandono a mitad de camino. El romance que más me emocionó este semestre, El color de las cosas invisibles. Le di 5 estrellas. Y ahora les quiero hablar de uno de los romances más lindos que he leído este semestre. Porque sinceramente creo que este libro entendió algo muy importante. El amor no llega siempre cuando estamos preparados y que muchas veces antes de amar a otra persona tenemos que aprender a sanar nosotros mismos. Y fue precisamente eso lo que más me gustó de esta historia. Porque aquí vemos a dos personajes que cargan con heridas, con dolor, con experiencias que aún los persiguen, pero que aún así intentan seguir adelante, intentan reconstruirse y lo más importante, intentan volver a confiar. Y yo creo que fue por eso que conecté tanto con Ryan y Jack, porque su historia no intenta acelerar el proceso, no nos intenta convencer de que el amor lo puede todo, sino que nos muestra cómo dos personas pueden acompañarse mientras intentan sanar. Y sinceramente eso fue muy hermoso. Pero ahora, si tengo que quedarme con una escena del libro, creo que la escena más simbólica que tengo es cuando Jack lleva a Ryan al lugar donde fue el accidente. Nada más, no diré nada más. Ahora, ¿qué es un buen semestre sin un buen Enemies to Lovers? Y el mejor Enemies to Lovers que me he leído este año fue Trono de Monstruos. Y es que, amiga, qué pedazo de libro. Me lo devoré en nada. Me lo leí mientras estuve de vacaciones y fue... ¿Qué te puedo decir? Estoy amando esta saga. La razón principal por la que me devoré tanto el libro es Diana. Diana en el primer libro quedó destrozada, quedó herida y ahora Diana está completamente rota, obsesionada con la venganza y eso hace que todas sus decisiones tengan sentido. Porque en muchos Enemies to Lovers vemos personajes que dicen odiarse, pero pasan 2 capítulos y ya se están amando. Aquí no. Diana pelea, desconfía, se equivoca, se enfurece, pero aún así sigue adelante, aunque Samkiel intenta ayudarla constantemente. Y yo creo que esta relación de ellos hace que el romance funcione tan bien. Porque nunca he sentido en estos libros que ella cambie de opinión tan rápido. Además, Samkiel en este libro me encantó, porque él entiende perfectamente el dolor de Diana. Incluso él lo dice muchas veces en el libro, pero también entiende que no puede obligarla a amarlo de nuevo. Y eso hace que la dinámica entre ellos dos sea muy interesante. Si hubo un spot romance que me sorprendió, a pesar de que lo estaba ignorando, también
un sport romance que disfruté demasiado leyendo. Y ese fue Kiss Me, Prohibido enamorarse, El legado, el que como quieran llamarlo. Esto lo considero como una lectura nueva, aunque es relectura porque me lo leí hace mucho tiempo, pero ya no me acordaba nada, así que como les dije, una lectura nueva. Pero aún así disfruté mucho la lectura y volví a conectar con Hannah porque siento que ella sigue siendo una protagonista muy fuerte. Y una de las cosas también que más me gusta de ella es que no se deja definir por su pasado. Pero también la historia no se reduce solamente a la violación de Hannah. Y luego tenemos a Garrett Graham, mi niño hermoso. Porque aquí conocemos a un personaje que detrás del jugador de hockey famoso hay heridas, hay traumas, hay problemas personales y una presión enorme que carga con él constantemente. Yo realmente amé esta lectura, incluso ya en mi canal tienen un video aparte hablando solamente del libro versus serie de la serie Off Campus. Por si quieren saber más, ahí tengo más detallado sobre lo que me pareció el libro. Pero también tenemos libros que teníamos las expectativas muy altas, pero que al final como que no nos terminaron de convencer mucho. Para mí, esta lectura del semestre es Las cenizas y el rey maldito. Esta lectura fue un tanto complicada y no es porque el libro sea malo, no, ni siquiera cerca. Yo creo que la presión que tuvo este libro fue las expectativas tan altas que traía del libro anterior. Yo le estaba exigiendo mucho más. Además, sentí que el ritmo estaba siendo mucho más lento de lo que me esperaba. Habían como muchas páginas de relleno. Y hubo algo en especial que me pasó durante mucho tiempo en las lecturas. Y es que estaba constantemente preguntándome, Ray, ¿pero qué onda? ¿Estáis apoyando a Brian o no? Porque había momentos en donde confiaba plenamente en él y decía, sí, tiene que apoyarlo. Y otro donde quería entrar al libro y pedir explicaciones. Y aún así le di 4 estrellas porque a pesar de que no cumplió mis expectativas, fue un libro que disfruté. Aunque al final sí me quedó un poco desconforme porque yo sentía que merecía como más. O sea, en realidad con el final yo quería más detalles, solamente como eso. Y el libro con más hype del semestre, Lascivia. Pero hablando de expectativas, tenemos que hablar de Lascivia. Este fue mi libro con más hype del semestre. Me estaba persiguiendo por TikTok, por Instagram, por YouTube. Todo el mundo hablaba de Morgan. Todo el mundo estaba hablando de esta saga, de que se entrelazaba con Vos, con los otros libros de la Eva Muñoz. Entonces, a mí eso me convenció de leer esta saga. Entonces dije, ya, le vamos a dar una oportunidad. Pero ya iba como en la página 180 y de verdad estuve así de abandonarlo. Y es que sinceramente como que no estaba conectando. No sé, yo siento que le echo la culpa como a Rachel, porque como que en sus decisiones no me gustaban mucho, pero es como para buscarle nomás un justificativo. Pero sí tengo que reconocer algo, y es que desde la segunda mitad más o menos, el libro ya se empieza a poner un poquito más interesante. El libro mejora muchísimo. Aunque sí me había hecho mucho spoiler sobre este libro, logré terminar, aunque tratabas de ignorarlo, logré terminarlo rápido porque la historia ya estaba avanzando más, entonces como que necesitaba saber más. ¿Entiendo el hype? Sí. ¿Entiendo por qué tanta gente está obsesionada con Morgan? También. ¿Cumplió mis expectativas? No. ¿Seguiré con la saga? No lo sé, tal vez. Por ahora, yo creo que no. Porque dicen que recién en el tercer libro como que se empieza a poner buena la cosa. Entonces como que no me convence mucho. Pero ya después de hablar de romances, decepciones y expectativas, vamos a entrar en la parte más emocional de este wrap up. Porque sí, todavía quedan algunos libros que me hicieron llorar mucho. Y uno que otro quizás que sigue viviendo gratis en mi cabeza después de haber pasado meses de haberlo terminado. La lectura más emotiva del semestre. La fragilidad de un corazón bajo la lluvia. Y ahora sí, vamos a hablar de uno de estos libros que de verdad me hizo sentir durante muchos meses. Porque hay libros que te entretienen, hay libros que te obsesionan y después están esos libros que simplemente te llegan al
al corazón. Y para mí este libro fue uno de ellos. Lo que más me gustó de la historia, y creo que no les va a sorprender porque es algo que he repetido mucho durante este video, y es que el romance entiende que el amor no lo puede arreglar todo, porque en muchas historias de romance vemos que los protagonistas se enamoran y todos los problemas se olvidan. En este libro no es así. Acá los personajes tienen heridas todavía sin cerrar, tienen cosas que todavía necesitan sanar y entienden que para construir algo juntos tienen que aprender a estar bien consigo mismos. Y eso para mí hizo que la historia se sintiera muchísimo más real y más humana. Porque aquí no se trata solamente de enamorarse, sino que se trata de aprender a seguir hacia adelante, de vivir con esas heridas y sobre todo de encontrar la fuerza para volver a confiar. Y además es que hay un momento que vive gratis en mi mente, y es el momento en que ellos deciden que tienen que separarse y darse su tiempo para poder sanar, y es que entienden que ambos lo necesitan. Y algo que me gustó mucho que hizo el libro, que no intentó apresurar este proceso, no fue como, ya sí, una semana y estoy listo. No, pasaron igual pasó igual su tiempo, entonces ellos cerraron sus heridas, sanaron, y ahí fue cuando él las fue a buscar. Pero cuando Declan logra cerrar eso que le impedía sanar y la vuelve a buscar, amiga, yo ahí me perdí completamente. Porque sentí que finalmente estaban preparados, que ahora sí ya se habían sanado. Y creo que por eso sí me emocionó tanto. Pero también tengo una pequeña crítica, que obviamente no todo puede ser perfecto en un libro. Y ves que si los que ya se lo leyeron me van a entender el tema de la mochila. ¿Cómo durante tantos años que Declan buscaba la mochila de su hermano, nunca la encontró? Pero cuando ya deciden marcharse, justo aparece un arte de magia. Entiendo de que no se puede dar tanta explicación a eso, pero fue solamente como que eso que yo quedé un poco inconforme. Pero si bien no fue mi parte favorita del libro, entendí que era realmente necesaria. Y al final terminé cerrando el libro con una sonrisa. Y sí, un par de lágrimas también, ya que yo creo que se van a dar cuenta que yo lloro por todo. Y ahora, antes de finalizar con este wrap up, me quisiera detener un momento para agradecer por todas las colaboraciones del semestre. Porque como muchos saben, este año nomás empecé a abrir la cuenta, entonces me cuesta mucho creer y estoy muy agradecida con todos esos autores que han confiado en mí para que les lea su libro y les haga una reseña. Así que es por eso que quiero hacer esta detención y agradecerle a todos los autores que han confiado en mí durante estos meses para hacerle reseña de sus libros. Así que voy a hablar de algunas de las recomendaciones que he podido leer, porque tengo muchas pendientes todavía, gracias a estas colaboraciones. Relato de Piedra de Luna. Lo que más me gustó de este libro fue el mundo. Sentía que tenía mucho potencial y me dejó con ganas de seguir explorándolo. Quizás mi único problema fue que muchas cosas me dejaron con falta de desarrollo, pero en general fue una lectura que disfruté y que sí recomendaría. Grita por mí. Es un dark romance que me pareció muy bueno. Me gustaron mucho los secretos, los conflictos y especialmente la relación que se construía entre Lana y Dan. Ahora, sí, Dante tiene problemas obsesivos, pero se entiende el desarrollo de ese personaje siendo que es una historia de dark romance. Sí me dejó con ganas de seguir en el segundo libro, que todavía no sé si va a salir, pero siempre estoy atenta a las publicaciones de Aravena. Y sinceramente creo que si disfrutan el dark romance, esta historia puede ser una que van a disfrutar muchísimo. Magicsen, una de las últimas reseñas que le subí a mi TikTok y a mi Instagram. ¿Qué puedo decir? Me encantó Lumina, me encantó el desarrollo de los personajes, esa dinámica de que Roma creía conocer todo, pero va descubriendo secretos poco a poco, me encantó. Y hablando sobre Roma, también me gustó la relación que tiene con sus amigos y con su prima. Sí sentí que habían algunos capítulos donde todo iba como mucho más lento, pero al final de la historia llegué a entender por qué estaban ahí. Y sinceramente me dejó con muchísimas más ganas de seguir leyendo la saga. Y la última colaboración que me di el tiempo de leer, pero todavía no he podido terminar,
es donde el poder no alcanza. Pero como les dije que aún no lo termino, cuando lo termino les prometo que va a tener la reseña en mi TikTok y en mi Instagram. Así que va a estar en el Wrap Up de fin de año. Así que nuevamente, muchas gracias a todos los autores que han confiado en mí. Aún tengo muchas historias pendientes en mi Kindle y la verdad es que espero seguir disfrutando y descubriendo historias nuevas aquí en la segunda mitad del año. Y ahora sí, como siempre tenemos una oveja negra, el libro que no era para mí. Y ese libro fue Five Brothers. Simplemente sentí que no conecté con la historia. Lo intenté, sí, lo intenté leer 2 veces después de abandonarlo, pero sinceramente nunca terminé de conectar ni con la historia principal ni con la dinámica que se presentaba. Y yo creo que precisamente fue eso lo que chocó conmigo, la dinámica. Porque yo mientras iba leyendo me preguntaba, ¿realmente estoy creyéndome esto? Y no, la respuesta era no. Además que desde el principio como que me costó entrar en la historia y mientras más iba avanzando, más como que me iba costando conectar con ella. ¿Creo que es un libro malo? No, para nada. Porque conozco muchas personas que amaron esta historia. Incluso salió publicado hace poco y esto me lo leí más o menos como en enero, febrero en el club de lectura y muchas niñas del club de lectura lo amaron. Pero también otras como yo que chocaron siendo que es un club de lectura de terror. Simplemente siento que en esa fecha cuando me lo leí quizás no era para mí, pero sí yo creo que le voy a dar otra oportunidad, igual que a War, lo prometo, lo prometo. Y ahora, después de todas mis lecturas buenas, malas, las que me hicieron llorar, las que me hicieron gritarle al Kindle, las que me obsesionaron y las que todavía viven gratis en mi cabeza, ha llegado el momento de hablar de mi top 5 del semestre. Y sinceramente yo creo que ya saben cuál puede ser el número 1. Ya empezamos con el top número 5. Y este lugar se lo lleva uno de los libros que me dio el mejor Enemies to Lovers del semestre. Trono de Monstruos. Yo creo que lo que hace que este libro esté en este top es tanto en la combinación de un buen desarrollo de Enemies to Lovers, de una buena historia y de que ya venía con expectativas del libro anterior. En el puesto número 4 tenemos la lectura en tándem de Fearless con Fearful. Yo sé que no les hablé de esta como una de mis lecturas, pero es que Fearless me lo leí el año pasado y este año me compré Fearful, entonces hice la lectura en tándem y es por eso que no lo considero como una lectura completa, sino como una relectura más una lectura nueva en tándem. Pero aún así está dentro de mi top 5, ocupando el número 4. En el puesto número 3 tenemos un libro que yo creo que nadie pensó que iba a llegar, Rozando el cielo. Y sí, hasta yo me sorprendo que este libro esté acá. Y me reto a mí misma, me doy una cacheta de que por qué lo ignoré tanto tiempo. Porque la historia demuestra que no debes encajar en un tipo perfecto de estereotipo para ser amada. En el puesto número 2 tenemos Blackwater 3, La Casa. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué saga más rara? ¿Qué libro más raro, pero también intrigante y adictivo? Y es que sinceramente sigo sin comprender completamente lo que es el libro, pero siento que ya me estoy acercando cada vez más. Y en el puesto número 1, Una corte de niebla y furia. ¿Alguien se sorprendió? No, me imagino que no, yo tampoco. Y es que sinceramente siento de que, aunque traté de hablar poco para que no fuera tan obvio, mi expresión cuando hablé de ese libro yo creo que fue muy obvia, entonces todos iban a entenderlo. Aparte, ¿cómo no amar ese libro? O sea, el capítulo 54, Velaris, Rhys, La lluvia de estrellas, que ese libro tiene todo para ser amado y ser el favorito. Pero más allá de eso, siento que este libro me demostró algo que muchos no me habían demostrado y fue que me hizo enamorarme completamente de la historia. Me hizo sentir que estaba viviendo junto a Feyre, que estaba sufriendo junto a ella. También me hizo emocionarme y de entender de que por qué tantas personas estaban obsesionadas con este libro. Y así termina mi wrap up de enero a junio. Y sinceramente cuando empecé el video pensaba que vendría aquí a hacer un video solamente para hablar de 15 libros que me leí. Pero mientras iba preparando el guión y cada reseña de cada uno de los libros, me di cuenta de algo muy importante. Y es que no fueron solamente 15 libros, fueron 15 mundos distintos, 15 historias, 15 grupos de personas que me hicieron reír, llorar,
gritar, enojarme y enamorarme. Y yo creo que eso es lo más bonito de leer, porque al final del año o al final del semestre no recordamos cuánta cantidad de libros leímos, sino que recordamos cuántos libros nos hicieron sentir, los personajes que nos acompañaron, las escenas que nos rompieron el corazón, los finales que aún no superamos y esas historias que llegan justo cuando más las necesitamos. Y como se pudieron dar cuenta, esta primera mitad del semestre estuvo llena de esas historias. Así que para la segunda mitad del año espero leer aún más. No sé si logro alcanzar mi cifra determinada. Como ya les dije, yo no espero competir con nadie. Solo espero seguir encontrando historias que me hagan sentir todo esto otra vez. Y si ya llegaron hasta aquí, les quiero dar muchas gracias por acompañarme, por comentar, por recomendarme libros. Simplemente gracias por estar aquí. Ahora quiero que me cuenten en los comentarios, ¿cuál ha sido su mejor lectura en lo que va del año? Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, porque se vienen muchas más novedades sobre libros, recomendaciones, sagas y posibles adaptaciones que ya se han hecho. Y recuerden, aquí no leemos por números, leemos porque amamos los libros. Yo soy Carla de carla.bookdiary y nos vemos en el próximo video.